Ayer gritaste a tu hijo, o te pusiste de mala leche, o te enfadaste. Podría ser para solucionar algo, para mostrarle que así no. No porque lo elegiste, y esto es importante, no porque lo elegiste, sino porque te sacó de tus casillas, te pusiste nervioso, te pusiste negativo, violento en el fondo. Y quizás un rato después estabas pensando, otra vez, qué coñazo, con todos mis años de yoga, toda mi práctica de meditación, todos los libros que he leído, lo que me he preparado, la información que he ido acumulando para prepararme para esto, para hacerlo bien, para hacerlo mejor. Y no me gusta ponerme así, es agotador, no funciona, veo que no funciona, que crea más tensión, que es peor en realidad. Y en definitiva no quiero educar así, ¿no? ¿Y por qué nos pasa esto? Que es de lo que te quiero hablar aquí y que es tan central. Porque ahí se abren dos alternativas. A veces digo, bueno, pues es lo que hay. Educo como puedo, claro, normal. O a veces entro en parálisis y digo, no sé qué hacer, no quiero hacerlo así, por tanto no hago nada, prefiero no hacer nada. Pero sabemos también que no son buenas soluciones. Y el problema quizás no está en lo que creemos o no está donde creemos. Entonces aquí te voy a dar algunas pistas de por qué pasa esto. ¿Qué hay en el fondo de eso que repetimos una y otra vez? Y una dirección para salir de ahí. Mi nombre es Enrique Yuste. Esto es una ventana para conocer Arete. Una ventana normalmente tiene que ver con un hogar. Y un hogar es un lugar que puedo habitar, un lugar cálido que construyo, donde habito. Y un hogar siempre, en primer lugar, es un hogar interno, un lugar interno. Así entiendo que la educación y la crianza es un camino de conciencia, el camino más extraordinario, luminoso, desconocido y emocionante que hay. Así que bienvenido, bienvenida. Como decía, hoy sabemos muchísimo más sobre educación que hace, 30 años. Tenemos de todo, libros, cursos, psicólogos, ¿no? Y hemos ido integrando, a veces de manera consciente, a veces como parte de un movimiento o incluso de una moda, algunas cosas relativas al daño, ¿no?, que produce el castigo, los gritos, las amenazas, el educar en base al miedo, ¿no? Pero seguimos haciéndolo. Y es así, seguimos haciéndolo. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es posible? Si yo sé que eso no construye nada positivo, si solo produce un viejo patrón, si solo introduce violencia, tensión, en ese hogar del que antes hablaba, que estamos intentando crear. ¿Cómo es posible entonces? Si yo lo sé. Y así, durante un tiempo yo también pensaba que era una cuestión de información, era un tema de ideas o de comprensión, o quizás cuestión de que esas ideas estuviesen asociadas a unas ciertas herramientas que yo pudiese utilizar, que pudiese poner en práctica. Pero luego, después de muchos años de práctica, he ido entendiendo que el camino era otro, que estaba buscando donde no era, ¿no? Y a veces nos pasa esto, estamos tan inmersos en una manera de hacer las cosas, en un sistema inconsciente de creencias y de comportamiento, que estamos ciegos. No podemos tomar la distancia necesaria para ver, para tener otra perspectiva, ¿no? O sea, esto es algo del día a día, ¿no? Que tu hijo no recoge los calcetines, que habla mal a su hermana, que no recoge los platos después de comer, y algo que le has pedido varias veces. Y se lo dices, ¿no? De nuevo, una vez, se lo dices otra, se lo dices 3, 4, y al final acabas con lo típico, ¿no?, que todos decimos. Y que según lo dices ya te está eso chirriando. Que te lo he dicho 1000 veces, que te lo tengo que repetir, y todo eso. Y entonces uno se pregunta, ¿qué quieres conseguir con eso? O sea, ¿tengo claridad sobre lo que quiero conseguir?
O sea, obviamente, que me haga caso, que obedezca, eso ya. ¿Pero para qué? ¿Por qué quiero eso? ¿Es para que aprenda o para que obedezca solamente? Y la cuestión es que no reaccionamos así porque queremos. Obviamente no es porque seamos malos, sino que reaccionar así, darme cuenta y construir desde esa experiencia algo diferente, es parte de lo que nos toca hacer. No trabajamos ni trabajaremos desde la culpa, sino desde la comprensión de que es inevitable. El niño te va a mostrar cosas que te van a permitir crecer. Y en este caso concreto, reaccionamos así porque no conocemos otro lugar desde el que educar y desde el que relacionarnos. No conocemos otro lugar. Y en el lugar en el que estamos, tiene unas características, tiene un nombre. Es el lugar habitual desde el que corrijo, desde el que indico, desde el que educo. Es un lugar que está basado en un sistema de chantaje, donde lo que yo digo es, si no haces lo que quiero, si no haces lo que te digo, te hago daño. Sí, es así en el fondo. Y que se traduce en lo cotidiano, en estas situaciones del día a día, en un continuo enfrentamiento, una confrontación, donde hay una pelea contra el niño por hacer aquello que tú quieres que haga. Los principios axiomáticos son también ampliamente conocidos. Que yo esto le he oído, ¿no? A mis vecinos, a las abuelas. Y estos principios axiomáticos son que no te quiero, ¿eh? Y el segundo, que te pego, ¿eh? Eso lo he oído yo decir con mis oídos, que no te quiero, que te pego. Piénsalo un momento. Lo que lleva asociado, ¿no? Como visión. Y me coloco contra el niño. El niño en ese momento no me gusta. A ese lugar que digo que tiene unas características y que tiene un nombre, lo he llamado en ocasiones el paradigma del castigo. El paradigma del castigo, porque no significa únicamente castigar. Significa entender la relación y cómo construimos la relación y cómo educamos desde esta lógica. Si no haces lo que quiero, sufrirás un daño. Y ahí puedes cambiar la forma, la frase, el gesto, la mirada, pero se mantiene esa misma lógica, que es la también para que te enteres. Y, como digo, todas las derivadas, ¿no? Que pueden ser más o menos expresas, más o menos veladas, pero que parten de ese mismo movimiento, que tiene que ver con un chantaje, con la culpa, con la negatividad, con la violencia. Eso es un sistema de chantaje, donde si no haces lo que quiero, te hago daño. ¿No? Y no hace falta pegar para hacer daño, hay muchas formas. A veces una mirada hace mucho daño, o una palabra. Entonces el abanico de eso es riquísimo, es amplísimo. Eso de que para que te pique, para que te duela, para que te enteres. Todo eso. Y este es el nombre de este lugar, el paradigma del castigo. Pero, claro, yo no quiero ir ahí. ¿Y entonces qué hago? Bueno, pues cuando medio lo veo o lo medio intuyo, porque a veces, claro, no lo veo ni lo intuyo ni nada, ¿no? Y digo que esto es así, cago en la leche. Pero cuando no quiero caer en ese chantaje violento y negativo que hace daño, ¿qué solemos hacer para intentar salir de ahí? Bueno, tratamos de buscar formas, trucos, recetas, fórmulas que nos sirvan para conseguir que haga lo que quieres, que recoja los calcetines, que hable bien a su hermana, que recoja los platos, un poco de otra manera, ¿no? Pero el key de la cuestión, la clave de esto, es que no estoy transformando nada realmente. Porque no sé cómo salir de ese paradigma que habito, que encarno, que me atraviesa. No conozco otra posibilidad, no conozco un lugar distinto realmente desde el que hacer las cosas, desde el que construir la relación, desde el que educar. No lo conozco. Es un terreno
un continente desconocido, ¿no? Inédito en mi experiencia. Y eso es lo que trabajamos en Arete. Por un lado veo, o aprendo a ver, primero aprendo a ver. Veo cómo, sin darme cuenta, de manera totalmente reactiva, me coloco en esa posición del regaño, del enfrentamiento, de la confrontación, de la violencia, del castigo, del menosprecio, todo eso. Y por otro, aprendo a salir de ahí, aprendo a colocarme en otro lugar, con una actitud distinta, con una comprensión distinta, donde de repente, por decir una cosa, y solo una, donde lo que yo empiezo a darme cuenta, donde lo que yo estoy haciendo, lo que comprendo, es que el niño está aprendiendo a desarrollar toda una serie de destrezas que todavía no tiene. Una serie de capacidades, de habilidades, de posibilidades, de destrezas que no tiene. Y que mi labor, los límites, lo que corrijo, lo que indico, ¿no? Todo lo que le digo, tiene que ver precisamente con ayudarle a adquirir esas destrezas que no tiene y que no ha desarrollado, que no ha trabajado y que necesita aprenderlas contigo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces de repente ya no es una confrontación, ya es una práctica de un aprendizaje de algo que todavía no ha adquirido, que no ha incorporado. Y entonces nos sentimos juntos, nos sentimos mirando un problema donde nos ayudamos. Y eso cambia completamente el lugar desde el que me muevo, ¿no? Entonces, bueno, sí, ya seguiremos con más cosas, ¿no? En otros vídeos de estos. Pero quédate con esta idea central, que es que habitamos y encarnamos un paradigma y que es posible salir de ahí en base a la comprensión y la conciencia. Ese es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Y el resultado de eso es construir relaciones luminosas y darles un futuro a nuestros hijos más libre. Nada menos. Y así yo planteo Arete como un gimnasio, ¿no? Donde a través de la práctica puedo encontrar una experiencia que me muestra otra posibilidad. Pero lo tengo que encontrar en la práctica. La sanación está en la relación, en el intento, en ver, en practicar. La sanación está en la relación, ahí, no en la mente. Es en el propio acto de relación, donde yo veo lo que me sale, lo que puedo reconocer y puedo encontrar una experiencia concreta, insisto, y esto es muy importante, una experiencia concreta que me muestra otra posibilidad. Y a partir de eso, de ese descubrimiento, digo, esto es una experiencia, no es una idea. Digo esto, ¿no? Esto es importante también entenderlo, que la sanación y la transformación de todos esos patrones que nos salen no está en pensar sobre ello, en tener trucos, está en la práctica, por supuesto desde el lugar correcto. Y para eso necesitamos apoyo, para eso necesitamos trabajar juntos y una práctica continuada, porque es lento, como todo proceso orgánico de transformación. Salir de ese paradigma que encarno, que me habita, digamos, necesita tiempo. Pero tú tienes que ver la necesidad, tienes que querer salir de ese paradigma. Porque ahí generamos malestar, generamos violencia, generamos negatividad. Y eso es lo que imprimimos en nuestros hogares y lo que enseñamos a nuestros hijos. Es así. Y por supuesto, y por tanto, construimos relaciones de mierda. Entonces, si quieres seguir profundizando, te dejo en la descripción el enlace para que te unas a la newsletter gratuita. Y ahí comparto textos sobre educación, te cuento más de Arete y de esta comunidad extraordinaria de padres y madres que deciden de una vez por todas verlo de frente, ¿no? y verlo desde el lado del crecimiento, ¿no? Es decir, entender que la crianza es un camino de crecimiento y de conciencia y que hay que ponerse manos a la obra. Así que te puedes ahí apuntar al newsletter y vas descubriendo un poco más. Un abrazo.